Dios le bendiga, hermano. Les saludo en el nombre de Jesús. Me confirman si me escuchan bien. Perfectamente. Sí, Jorge, estamos escuchando bien. Bueno, agradeciéndole al Señor por esta oportunidad que me da de estar aquí para compartir un tema tan interesante como es el tema de los dones espirituales. Entonces vamos a seguir esta temática. Ya nuestro hermano Rubén dio la apertura. Entonces en esta oportunidad vamos a puntualizar algunos conceptos básicos y vamos a ir ahondando un poco más en este tema tan importante como es los dones espirituales. Vamos a abrir las escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 1 al 6. Bueno, entonces voy a permitirme leer esta porción de la palabra de Dios. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabemos que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, que sea de bendición la lectura de la palabra del Señor. Voy a compartirles unas diapositivas que vamos a usar durante el transcurso de esta charla. Me confirman, hermanos, si se observan las diapositivas en sus pantallas. ¿Sí están observando las diapositivas, hermanos? ¿Me confirman? Sí, Jorge. Sí, claro que sí, los dones espirituales. Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a abordar este tema, los dones espirituales, con la ayuda del Señor. Tenemos un verso, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que recibimos de parte de Dios, incluidos los dones espirituales, son un regalo que viene de lo alto, de la presencia de Dios, para bendición propia y para edificación de la iglesia del Señor. Entonces vamos a trabajar los siguientes temas: definición de conceptos básicos, talentos, dones, ministerios y operaciones. El segundo tema: convierte tus talentos en dones. Tercer tema: relación entre don, ministerio y operación. Cuarto tema: ¿cuáles y cuántos son los dones? Quinto tema: clasificación de los dones. Sexto: funciones de los dones. Y finalizamos con algunas aplicaciones prácticas. Talentos. Bien. Vamos a ir observando algunos puntos claves en la definición de lo que son los talentos. En primer lugar, los talentos son habilidades naturales, presentes desde el nacimiento y continúan en el transcurso de nuestras vidas. Mayormente los talentos son heredados de nuestros padres.
¿Cómo se desarrollan los talentos que poseemos, los talentos que tenemos? A través del estudio y de la práctica. Es la forma en la que podemos desarrollar los talentos. Un punto muy importante, y es que los talentos naturales que nosotros poseamos pueden ser operados por el Espíritu Santo. Este va a ser un punto clave en esta charla, y es que los talentos pueden ser operados por el Espíritu Santo. Ejemplos de talentos: cantar, escribir, enseñar, entre otros. Ahora vamos a mirar unos puntos claves acerca de la definición de dones. En los talentos decíamos que eran habilidades naturales. Miren aquí que en dones son habilidades sobrenaturales, es decir, son capacidades dadas por Dios, por su Santo Espíritu, que no se pueden hacer sino por la intervención directa del Señor. Por eso se llaman habilidades sobrenaturales. La palabra habilidades está de color rojo porque es la palabra clave para hablar de este término. Cuando hablemos de dones, tengamos siempre presente la palabra habilidad. ¿Desde cuándo están presentes los dones? Los dones están presentes desde el bautismo del Espíritu Santo. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Miramos que los talentos en su mayoría son heredados de nuestros padres, pero no así sucede con los dones. Los dones son dados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se desarrollan los dones? Los dones se desarrollan a través del servicio. Cuando ponemos nuestra vida en el servicio del Señor, ahí se hacen notorios, se hacen visibles los dones que hemos recibido. Además de eso, debemos tener un estudio bíblico relacionado con este tema de los dones. Hay 3 pasajes claves acerca de los dones. Uno de ellos está en 1 Corintios capítulo 12, que fue el que leímos. También está Romanos, y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios también habla acerca de los dones. De manera que si queremos desarrollar nuestros dones, debemos revisar en las Escrituras qué nos dice la palabra de Dios acerca de ellos. Entonces tenemos a través del servicio, el estudio bíblico, y no puede faltar nunca la búsqueda de la presencia de Dios. Ese es un elemento clave, principal. Nuestra buena relación con el Señor hará que podamos desarrollar estos dones. Los dones dependen del Espíritu Santo. Dependen. Los dones no son habilidades que las podamos operar a nuestro antojo, no. Los dones son operados por la voluntad, la intervención de el señorío de nuestro Dios. Ejemplos de dones: palabra de ciencia, sanidades, géneros de lenguas, etc. Entonces aquí hemos definido lo que significa el término dones, y a la vez los hemos comparado con lo que son los talentos. Ahora vamos a mirar un tema que lleva por título: convierte tus talentos en dones. Decíamos que un punto clave cuando revisábamos los talentos era que los talentos pueden ser operados por el Espíritu Santo. Voy a presentar una imagen. Yo creo que ustedes pueden deducir de quién estamos hablando. A ver, ¿quién me dice cuál es el personaje que vamos a presentar a continuación? Pablo. Jorge. Saulo. El apóstol Pablo. Muy bien. Entonces tenemos aquí al apóstol Pablo.
antes llamado Saulo de Tarso. Vamos a ver cómo los talentos de este hombre, con la operación del Espíritu Santo, fueron convertidos en dones puestos al servicio del Señor. Bueno, Pablo tenía el don de enseñar, Saulo tenía el don de enseñar. Sabemos por las escrituras que era un maestro de la ley judía. Pero cuando tuvo su encuentro con el Señor, cuando experimentó ese suceso en el cual el Señor lo convirtió, lo transformó, ese talento de enseñar operado por el Espíritu Santo lo convirtió en un maestro del Evangelio de Jesucristo. También Pablo se dice que era un fariseo instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley judía. Es deducir que también tenía el talento de escribir. Pero Saulo, convertido al Evangelio, puesto sus talentos bajo la dirección del Espíritu Santo, lo vemos que se convirtió en el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, es decir, 13 epístolas escritas por el apóstol Pablo. De manera que aquí podemos ver cómo nuestros talentos pueden ser convertidos en dones cuando los ponemos en las manos del Señor, cuando los ponemos bajo su servicio, cuando dejamos que Él opere esos talentos que están en nuestras vidas. Otro ejemplo que vamos a presentar es el de un hombre llamado Apolos. ¿Qué talentos tenía este hombre? Este era un varón judío, elocuente, de espíritu fervoroso, poderoso en las escrituras, discípulo de Juan el Bautista. Este hombre se conoció con dos discípulos del Señor Jesucristo. Uno de ellos se llamaba Aquila y la esposa de Aquila, que era Priscila, y le declararon claramente cómo era el evangelio de Jesucristo, porque él solo conocía lo de Juan el Bautista. Este hombre, que tenía el talento de ser un orador, al recibir la revelación de Jesucristo, el bautismo en su nombre y la llenura del Espíritu Santo, se convirtió ese talento en un don para el servicio del Señor. Miren que Apolos llegó a ser un predicador reconocido en Corintio, una región de Asia, y muy apreciado por el apóstol Pablo. Es tal que algunos afirman y le atribuyen la autoría de la epístola a los hebreos. Dicen que es muy posible que Apolos sea el escritor de la carta a los hebreos. Vamos al siguiente término, ministerios. ¿Qué son los ministerios? Vamos a ver varios puntos clave para definir lo que son los ministerios. Es la actividad misma del don, es el desarrollo o ejercicio del don recibido. Cuando hablamos de ministerio, la palabra clave es actividad. Otro punto de vista acerca de los ministerios es que pueden ser entendidos como oficios permanentes recibidos por un llamado especial de Dios. También pueden ser interpretados como posiciones de responsabilidad en la iglesia. Los ministros son hombres dones dados a la iglesia para su perfección. Como estamos hablando de oficios, de posiciones,
Un enfoque de este término ministerio es el siguiente. Si bien los dones los reciben los creyentes, cuando estamos hablando de ministerios, estamos entendiendo que son oficios recibidos por hombres con un llamado especial, de tal manera que ellos se convierten en hombres dones, es decir, hombres que Dios entrega a la iglesia para que les sirvan, para que seamos edificados a través de los dones que ellos han recibido. Debido a esa dedicación, debido a esa entrega de estos hombres que tienen una posición de responsabilidad en la iglesia, es que se utiliza este término como hombres dones, es decir, personas entregadas por esta causa del evangelio al servicio del Señor. Operaciones. Nuevamente tenemos unos puntos claves. Las operaciones son los resultados del uso o ejercicio del don recibido. Recordemos lo que vamos trabajando hasta el momento. Cuando hablamos de dones, la palabra clave es habilidad. Cuando hablamos de ministerios, la palabra clave es actividad. Y cuando hablamos de operaciones, la palabra clave es resultados. Por eso la tenemos en color rojo. Las operaciones también son entendidas como las diversas formas en que se manifiesta un don. Por ejemplo, nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos diversas maneras en las cuales operó el don de sanidad. Unos fueron sanados por un toque, otros fueron sanados por una palabra expresada. La Biblia registra que la sombra de Pedro pasaba por los enfermos y estos eran sanados. También registra que los paños y los delantales del apóstol Pablo eran llevados a los enfermos y estos eran sanados. De manera que esas diversas formas de manifestarse los dones también se identifican con este término de operaciones. Las operaciones también son entendidas como manifestaciones sobrenaturales que operan en un creyente independientemente del don que haya recibido. Es decir, de acuerdo a la necesidad que haya, se pueden manifestar los dones independientemente si el creyente posea o no posea este don. Miremos estos puntos clave. No todo el que ora por un enfermo y se sana tiene el don de sanidad. Es posible que haya sido una operación a través de la cual por la necesidad Dios haya manifestado el don para sanar a un enfermo, mas no sea que no se debe interpretar exactamente que ya la persona tenga ese don, porque una palabra clave para identificar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida es que estas manifestaciones se den con frecuencia. Cuando ya se repiten y se dan una y otra vez, nosotros podemos ir entendiendo que ese es el don que hemos recibido de parte de Dios. Pero hay situaciones, circunstancias en que los dones se manifiestan, pero no significa necesariamente que la persona tenga ese don. Otro ejemplo que tenemos aquí: todo pastor debe hacer obra de evangelista. Sin embargo, no todo pastor es un evangelista. Nuevamente estamos hablando de las operaciones, que son manifestaciones de los dones del Espíritu de acuerdo a la necesidad. Relación entre don, ministerio y operación. Decíamos que el don se relaciona con la palabra habilidad, el ministerio con la palabra actividad y operación con la palabra resultados. Vamos a mirar un ejemplo práctico para que entendamos la relación que existe entre estos tres términos.
Ejemplo, un ejemplo de un don espiritual, las sanidades, el don de sanidades. El ministerio, es decir, la actividad, el ejercicio del don se da cuando aquel que tiene dicho don ora por el enfermo. Entonces, esto sería aquí el ministerio, el ejercicio o el uso del don recibido de parte de Dios. Y la operación son los resultados. Si alguien tiene el don de sanidad y ora por el enfermo, dirigido por el Espíritu Santo, los resultados es que ese enfermo va a ser sanado por el poder de Dios. Entonces aquí tenemos estas tres palabras: habilidad, actividad, resultados, que están directamente relacionadas con don, ministerio y operación. Aquí la actividad la relacionamos con el ejercicio del don, pero también vamos a ver que la actividad se relaciona con el término que se le asigna a dicha actividad. Otro ejemplo. Vamos a esperar un momento que aquí se me pasaron las diapositivas. Listo. Tenemos un segundo ejemplo y es el don de enseñar. La actividad de ese don produce un oficio, y ese oficio es de ser maestro. Ahora, cuando alguien pone en uso ese don de enseñar, que lo convierte en un maestro, eso da unos resultados. Por ejemplo, cuando el maestro enseña la palabra de Dios, los creyentes son instruidos en la doctrina. Nuevamente tenemos habilidad, actividad, aquí la relacionamos con el oficio, que es de ser maestro, y los resultados. Un tercer ejemplo, el don de evangelizar, esa sería la habilidad. La actividad, aquí la relacionamos con el oficio, evangelista, y los resultados, cuando un creyente que tiene el don de evangelizar y usa el don que ha recibido de parte de Dios, los resultados son la conversión de las almas al evangelio. Por último, vamos a mirar un ejemplo de cuando un talento es operado por el Espíritu Santo y se convierte en un don, ¿cómo lo relacionamos con estos tres términos? Por ejemplo, cantar. Tenemos aquí cantar, pero no una forma natural, sino una forma sobrenatural, operado por el Espíritu Santo. Hay alguien que canta ungido con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la actividad? Ese oficio es conocido bíblicamente como cantor o cantante, como se menciona en nuestros días. ¿Cuál es el resultado de alguien que tiene la habilidad de cantar y ha puesto esa habilidad en las manos del Señor bajo la unción del Espíritu Santo y la usa? Cuando esa persona usa ese talento puesto en las manos de Dios, que se ha convertido en un don, muchas almas son convertidas, hay liberaciones, el Señor derrama de su Santo Espíritu. Todo esto sucede cuando ponemos nuestros talentos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo sea quien los opere. ¿Cuántos y cuáles son los dones espirituales? ¿Cuántos y cuáles son los dones espirituales? Jorge, yo no veo diapositiva, ¿por qué será? Hermanos, me avisan si están viendo las diapositivas. Me Sí, confirman. sí se ven, lo que pasa es Sí, que, las están viendo. sí. Luis, ve dónde están las personas
si estás desde tu celular y mira donde está, hay dos pantallas, una donde está Jorge y la otra donde están las diapositivas, entonces dale clic a donde aparecen las diapositivas. Bueno, ok. seguimos. ¿Cuántos y cuáles son los dones espirituales? Tenemos aquí una lista de 20 dones espirituales, que no es una lista definitiva, pero que sí recoge lo que las escrituras hablan acerca de este tema. Entonces, en este listado tenemos 20 dones, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, dones de sanidades, operación de milagros, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, servicio, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia y ayuda. Entonces, de manera que tenemos un listado de 20 dones espirituales. Clasificación de los dones espirituales. Bueno, los dones espirituales están clasificados en 3 grupos, como vamos a ver a continuación. Están los dones espirituales, que son los descritos en la carta a los Corintios. Están los dones ministeriales, que son los descritos en la carta a los Efesios, y están los dones de servicio descritos en la carta a los Romanos. Esos son los 3 grupos en los que se clasifican los dones espirituales, dones del Espíritu Santo. Y vamos a ver que los dones de 1 de Corintios se organizan en 3 subgrupos. Dones ministeriales, lo de la carta a los Efesios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dones espirituales, los de 1 de Corintios. Estos a su vez se dividen en 3 grupos. El primer subgrupo es dones de revelación. Los dones de revelación son para conocer misterios, cosas que de otra manera los hombres aquí en este mundo no las podrían saber, sino por la intervención directa del Espíritu Santo. En este subgrupo tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, también es conocido este don como palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. El siguiente subgrupo es dones de poder, dones para actuar. Estos dones se manifiestan con un propósito, y es que la gente pueda conocer la verdad y el gran poder que hay en el Evangelio. Estos dones son el don de fe, dones de sanidades y el hacer milagros, que también es conocido con el nombre de operación de milagros. Y el tercer subgrupo de los dones espirituales de 1 de Corintios son los dones de expresión, dones para hablar. También son conocidos como dones de inspiración, debido a que cuando se manifiesta el Espíritu Santo en aquellas personas que tienen estos dones, reciben una inspiración espiritual especial, sobrenatural, para hablar como si Dios mismo hablara. Y estos dones son profecía, géneros de lenguas, también conocido como don de lenguas, e interpretación de lenguas. De esta manera ya llevamos los 2 grupos: dones ministeriales y dones espirituales. Y el tercer grupo son los dones de servicio, que está en la carta a los Romanos. Tenemos los siguientes: servicio, exhortación, presidir, también conocido con el don de liderazgo, hacer misericordia y el don de ayuda. Funciones de los dones.
tenemos dos funciones específicas de los dones. La primera es que los dones son para edificación personal, edificación propia. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 7. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. También dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y los dones no solo son para edificación personal, sino también para edificación de la iglesia. Efesios 4:12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 14:4 dice, el que profetiza edifica a la iglesia. Finalizamos con aplicaciones prácticas de los dones espirituales. Número 1, una aplicación práctica de los dones espirituales es que la manifestación de los dones en nuestras vidas deberían determinar el cargo que nosotros recibimos en nuestras congregaciones. Si alguien tiene el don de evangelizar, lógicamente esa persona debería trabajar en el comité de evangelismo. Si alguien tiene el don de enseñar, puede trabajar ya sea de maestro de escuela dominical, puede trabajar en un comité como este en el cual estamos trabajando, en el comité de discipulado. Entonces, cada uno según el don debería recibir el cargo en su iglesia local. Otra aplicación práctica y es el traslado de pastores a diferentes congregaciones. Debido a que cada pastor tiene un don o dones de parte de Dios, el traslado de pastores es algo que es beneficioso, porque cuando esto sucede, nosotros nos beneficiamos del don del pastor que va a administrar nuestra congregación. De manera que en el transcurso de nuestra vida cristiana, los pastores que nos han administrado nos han edificado de acuerdo a los dones que ellos han recibido de parte de Dios. Invitación de ministros a eventos locales también es una aplicación de este tema de los dones, porque los pastores, cuando son invitados de otras congregaciones, ellos también nos edifican con los dones que han recibido, de manera que esto es una práctica que también corresponde a una aplicación de este tema de los dones espirituales. Por último, la presencia del Espíritu Santo en el creyente hace posible la operación de cualquier don según la necesidad. De manera que puede hacer que yo no tenga el don de sanidad, pero si hay un enfermo y tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida, Dios puede usarme como un instrumento para que esa persona sea sanada. Si Dios quiere dar un mensaje en la iglesia en la lengua materna, en el español que nosotros conocemos, quizá yo no tenga el don de profecía, pero dependiendo de la necesidad, Dios puede usarme para yo profetizar y traer un mensaje a la congregación. De manera que la presencia del Espíritu Santo en el creyente hace posible la operación de cualquier don según la necesidad. Bueno, mis hermanos, aquí terminamos. Espero que haya sido de edificación lo que hemos compartido y vamos a pasar a la sección de preguntas. Adelante, hermano Nevington. Bueno, los hermanos que tengan preguntas acerca del tema, la pueden hacer. Yo tengo una pregunta. Jorge, Dios te bendiga. Amén, Samuel, te bendiga. La pregunta ahí para también ayudar al tema. Hay personas en otras congregaciones que dicen tener dones espirituales de sanidad, o sea, uno ve por televisión, escucha testimonios y estos asuntos. ¿Qué
posición debemos tener respecto a esta situación? Bueno, yo lo que veo según la palabra de Dios es lo que enseña cuando le pregunta, cuando dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, profetizamos, y el Señor le dice, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces se entiende que aunque haya manifestaciones de este tipo de experiencias sobrenaturales, o sea, no significa que esa persona esté en la verdad. Bueno, no, a nosotros, ¿qué nos corresponde? Nosotros nos corresponde es no negar lo que Dios puede haber hecho en la vida de esa persona o a través de ella, y más bien presentarle lo que le hace falta. Entonces, lo que podríamos hacer. Amén. Estoy de acuerdo con tu respuesta, Jorge. Sobre todo que se trata de que ellos, el versículo que tú dices, yo en tu nombre, o sea que sí hicieron las cosas en el nombre del Señor y sí parece que operan algunos dones con ellos, pero no es independiente de la salvación. Jorge, ya terminaste, Samuel. Terminé, sí señor, gracias. Es el apóstol. Nosotros en la iglesia no conocemos ninguno de este tipo de dones, o sea, siempre creemos que cuando se escucha apóstol ya no es algo que concierne a la iglesia. No sé cómo será para poder de pronto... Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Manuel. Bueno, ese tema de los apóstoles y profetas, sí, algunos son de sentir que en el presente sí hay apóstoles, unos que dicen que los apóstoles solamente fueron los 12 apóstoles del Cordero y los profetas hasta son las dos posiciones. Pero, por ejemplo, pongo por ejemplo unas palabras del hermano Álvaro Torres que dice es la obra de un apóstol, porque apóstol significa enviado. Él fue enviado aquí a nuestro país, Colombia, el primer predicador del nombre. Él fue enviado, él fue el que abrió las primeras congregaciones, el que los bautizó, el que sacó los primeros líderes al ministerio. Dice el hermano Álvaro Torres que lo que hizo el hermano Larsen es lo que hace un apóstol. Entonces, el hermano Larsen en Colombia. Entonces, Manuel de Mar, ¿me escuchó? No se escuchó la explicación. Tienes que repetir todo. Ahora se escuchó entrecortado. Bueno, yo escuché algo, me quedó claro. Tú dices que apóstol, por ejemplo, el hermano Larsen, entendí que decías que el hermano Larsen fue un apóstol. Pero siempre nosotros, pues, en esa parte, el tema apóstol, pues siempre discriminamos eso, ¿no? Porque como acá en la iglesia eso, ese ya no lo catalogamos como don ni como... Eso es lo que quería como tener claro. ¿Sí? El otro punto es que hay algo que se ha hecho común en estos días, que hay personas que se autoproclaman apóstoles y se colocan ese título, que es lo que la iglesia de colocarse el título, ni mucho menos que se autoproclamen apóstoles. Ese sí es
Sí, perfecto. Eso es lo que yo quería saber, porque es que hay algunos que sí se denominan apóstol. Y nosotros no precisamente no compartimos eso de que ellos digan que son apóstoles, cuando realmente ya eso en este tiempo, pues no. Entonces, eso lo debería saber, ¿no? De pronto, si ahorita todavía, si podríamos decir que, Hermano, por ejemplo, ¿sabes? hermano Pava, Sí, señor. Jorge, una pequeña Adelante. intervención ahí también. Resulta que los apóstoles, para mí, o sea, por eso le digo, hay dos partidos en la iglesia. Y a mí me gusta más la posición de que los apóstoles ya fueron en el pasado. Los apóstoles son los que ponen el fundamento de las doctrinas. Ellos explicaron a la iglesia qué hacer, por ejemplo, con el ministerio, con los dones, con el matrimonio, con el divorcio, con la disciplina en la iglesia. Todas estas bases, como dice Pablo, yo como arquitecto pongo y perito pongo el fundamento. Y luego otros se edifican sobre ese fundamento que es la iglesia, o sea, los pastores, los que vienen siglos después. Mucha gente ahora se autodenominan apóstoles para tener una autoridad apostólica, para ellos poner fundamentos diferentes a los que ya están puestos. Ya el fundamento de la iglesia, o sea, las bases, nuestra estructura, nuestra doctrina está puesta y sobre eso es que tenemos que edificar. Entonces, mucha gente, el propósito de muchos autodenominarse apóstoles es para poner otros nuevos fundamentos, para decir, no, ahora hacemos así, ahora el pastor puede divorciarse y seguir siendo pastor, por ejemplo. Entonces él con su autoridad apostólica genera esa posibilidad y para eso es que están haciendo eso. Gracias. Jorge, Muy bien, Jorge, muy bien. Dime, Nevito. yo comparto la idea de lo que dice Samuel. O sea, yo creo que es así, que el fundamento, los apóstoles ya fueron los que pusieron el fundamento, que ahí en adelante, pues ya lo que vemos ya. O sea, comparto la idea de Samuel. Exacto, sí, están esas dos posiciones, por eso las mencioné. Adelante, hermano Pablo. Yo también quiero participar. Resulta y pasa que yo pienso que lo que hace el Espíritu Santo, y yo me voy más con lo que dijo el hermano, trabajo que cumplen los misioneros cuando ellos llegan a una nación donde no se ha predicado, a enseñar el evangelio por primera vez, y entonces allí se está cumpliendo el papel. Ellos no llevan el título de apóstol, ellos llevan el título de misionero. Como decía el hermano Samuel, ya los fundamentos están y ellos se rigen por los fundamentos y por las doctrinas que ya tiene la iglesia, pero ellos están cumpliendo esa función allí de discipular. Claro. Buen aporte, hermano Pablo. Una pregunta. ¿Puedo hacerla? Adelante, hermano Luis. Bueno, es referente a, digamos, las personas como yo que no hemos hablado en lenguas nunca, no hemos tenido esa manifestación del Espíritu Santo. Pues yo he tenido algunas experiencias, bueno, que tú como mi hermano lo sabes. Y, por ejemplo, en algún momento he orado por alguien, unas veces voluntariamente, digamos así, y otras veces ni siquiera ha pasado mi pensamiento y pues he reprendido algo y yo mismo me quedo, ¿yo por qué hice esto? Si ni siquiera lo pensé, no pasó por el intelecto. Y pues ha habido una obra ahí, una persona que se ha orado. Entonces, no sé, me corregirá si estoy equivocado, pero yo lo veo como una operación en uno, a pesar de que uno no haya hablado en lenguas nunca, en ciertos momentos que la necesidad, no sé por qué será, tú me corregirás si es o no es así. Bueno, en la diapositiva estábamos hablando de que una de las
de la interpretación del término operación es esa, que los dones se manifiestan de acuerdo a la necesidad. Entonces, podríamos interpretarlo como una operación del Espíritu Santo por la necesidad que hay en ese momento. Y también porque antes pensábamos que una persona, si no había sido bautizada con el Espíritu Santo hablando en lenguas, entonces esa persona no tenía nada del Espíritu, no tenía presencia del Espíritu en su vida, pero con el transcurrir de los tiempos hemos entendido que el Espíritu Santo ya está obrando, ya está actuando en la vida de la persona. Lo que es que no ha sido llena del Espíritu Santo, que es el bautismo. Entonces, debido a que ya el Espíritu Santo está obrando en la persona, aunque no ha sido llena del Espíritu Santo, también por eso Dios también le puede utilizar. Buenas noches, tengo una pregunta. Adelante, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Mayra. Vale, buenas noches a todos. Quería hacer una pregunta que me parece válida. En Mateo 7:15 se menciona que deberíamos guardarnos de los falsos profetas. Y se habla del fruto. ¿Es válido pensar que para probar un don, pues se deberían probar los dones, es decir, pasarlos por la palabra de Dios? Si glorifica a Dios y si concuerda con la palabra. ¿Es válido pensar que en esa aprobación que uno debería hacer, debería uno pensar en el fruto de la persona que está dando el mensaje? Es decir, que su vida sea, o más bien que su vida muestre frutos de lo que está predicando. Muy bien. Bueno, lo que sucede, yo lo que alcanzo a interpretar es que nosotros a veces nos guiamos por algunas manifestaciones y pensamos que esas manifestaciones son señal de aprobación. Por ejemplo, pues sucede más que todo cuando uno no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y escucha a otros hermanos hablando en lengua. Entonces uno piensa que por el solo hecho de que esa persona habla en lengua, entonces ya esa persona es una señal de santidad. Pero hemos visto a través del tiempo que el hablar en lengua no es una señal de que esa persona quizás esté llevando una vida agradable delante de los ojos de Dios. Que la prueba definitiva es el fruto del Espíritu Santo. De igual como dice, como mencionaba en el versículo de Mateo, que la Biblia dice que para aprobar un profeta o para aprobar un maestro es por sus frutos, por la obra de él. Porque en realidad la presencia de los dones, como la manifestación del hablar en lengua, no es señal de santidad, porque hemos visto que algunos que han tenido estas manifestaciones incluso pueden que no estén bien con Dios. Pero lo que sí es que la señal, en el hecho de que hayan lo que no es verdadero, no quita lo que es verdadero. Si hay falsos profetas, no significa que hay verdaderos profetas. Si hay personas que no andan bien con Dios y tienen manifestación del Espíritu Santo, no significa que no hayan también quienes estén bien con Dios y tengan estas manifestaciones. Entonces, eso es lo que yo podía agregar. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, señores. Gracias, Jorge. ¿No se escucha, Samuel? Sí. ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Lo que quería aportar era que la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. O sea que lo que decía el hermano Rubén la semana pasada. Tengo un testimonio, un tío que estaba mejor dicho, apartado hace como 40 años, y él tiene don de hacer milagros. Y yo personalmente vi como una nieta cayó a una alberca y se ahogó, estuvo minutos ahogada ahí, él la sacó, clamó al Señor poderosamente y fue sana. Entonces eso me quedó como una experiencia de que el don continúa con él. Eso no significa que vaya a ser salvo, pero tiene el don
he visto hacer milagros cuando clama al Señor. Los dones son irrevocables. Amén. Bueno, hermano Nevington, yo creo que podemos ir cerrando. Amén.